Buenos días, se inicia la grabación en la Ciudad de México, siendo las 10 horas del día 20 de mayo del 2026. La voz del licenciado Gil Aldana Aurora Saraí, en mi carácter de secretaria judicial adscrita al Juzgado Quinto de lo Civil, proceso oral. Hago constar que nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 12 del Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar dentro del juicio ordinario civil oral relativo al expediente número 319-2026, con responsabilidad civil extracontractual, promovido por la C. Ana Gallegos Fuentes en contra del C. Francisco Moragante. La presente audiencia será presentada por la jueza Giovanna Salazar. Se hace el conocimiento de los presentes que, en términos del artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la audiencia seguirá videograbada, garantizando la fidelidad, integridad, conservación y reproducción de su contenido. Asimismo, se solicita a los presentantes guardar el debido orden, respeto y guardar dispositivos electrónicos y abstenerse a realizar grabaciones ajenas a las autoridades por este órgano jurisdiccional. Apercibidos en este caso de incumplimiento, podrán imponerse medidas disciplinarias conforme a los artículos 140, fracción 4 y 192 del citado ordenamiento legal. Se solicita a los presentes ponerse de pie para recibir a la jueza que presidirá esta audiencia. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Con fundamento en los artículos 140 y 457 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se declara formalmente abierta la audiencia preliminar señalada en auto. El proceso oral civil se rige bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración, celeridad, igualdad procesal, publicidad y contradicción. Solicito a la Secretaría Judicial proceda a identificar a los comparecientes y tomarle protesta de conducirse con verdad, por favor. Se hace saber a los intervinientes que toda participación deberá realizarse de manera oral y previa autorización de su señoría. Doy cuenta que se encuentran presentes por la parte actora la C. Ana Gallegos Fuentes, quien se identifica con credencial para votar número TD 467349, expedida por el Instituto Nacional Electoral, asistida por su abogado patrono licenciado Juan Pérez López, identificado con cédula profesional número 12345678, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por la parte demandada, compadece el C. Francisco Moragantes, quien se identifica con credencial para votar número MG 376587, expedida por el Instituto Nacional Electoral, asistido por su abogado patrono licenciado Alejandro Gil Torres, identificado con cédula profesional número 5673456, expedida por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, a su señoría, que se encuentra en sala de espera, el testigo Roberto Cruz Santillán, ofrecido por la parte actora, debidamente identificado por esta secretaría. Doy fe de tener a la vista las identificaciones antes referidas y de haber recabado copia de las mismas. Con fundamento en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se les exhorta a conducirse con verdad. Aperdicidos de que no hacerlo podrían incurrir en el delito de falsedad ante autoridad judicial. Pregunto a los convenientes. Parte actora, ¿protesta conducir con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta con decir con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte demandada, ¿protesta con decirse con verdad? Sí, protesto. Su señoría, proponemos como hechos no controvertidos los siguientes. La colindancia entre los inmuebles de las partes, que el demandado inició trabajos de construcción en fecha de 10 de junio del 2025, la existencia física de grietas y daños visibles en los inmuebles de la actora. Durante el juicio acreditaremos la existencia del daño, el nexo causal y la responsabilidad civil extracontractual prevista en el artículo 1916 del Código Civil Federal. Se hace saber a las partes que la presente audiencia es pública con fundamento en el artículo 7º, fracción 17 y 140, fracción 6ª del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes que se encuentren presentes al inicio. La que no haya comparecido en su apertura podrá hacerlo en el momento que se presente, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de audiencia. Si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia con los elementos que se dispongan en autos. De conformidad con el artículo 459 del Código antes mencionado, damos inicio a la primera fase de depuración del procedimiento. Este tribunal se declara competente para conocer del presente asunto en razón de materia, territorio y cuantía. La audiencia preliminar tiene por objeto depurar el procedimiento, procurar la conciliación entre las partes, fijar los hechos no controvertidos, admitir o desechar pruebas y señalar la fecha de audiencia de juicio. ¿De acuerdo? Se concede el uso de la voz a la parte actora para que exponga brevemente su teoría del caso. Solicitamos desde este momento que se tenga por reconocida la legitimización activa de nuestra representada. Se tiene por hecha su manifestación, se concede el uso de la voz a la parte demandada. Gracias, su señoría. Esta defensa sostendrá que no existe prueba plena que acredite los daños reclamados deriven directamente de la obra ejecutada por mi representado. La construcción se realizó conforme a permisos, licencias y expendios por autoridad competente, cumpliendo la disposición técnicas y administrativas aplicables. Por lo tanto, se negará en todo momento la existencia del nexo causal alegado por la parte actora. Se tiene por hecha su manifestación del análisis de la actuación. Este tribunal advierte que no existe excepciones procesales pendientes de resolución ni vacíos que limiten la continuación del procedimiento. En consecuencia, se declara depurado el procedimiento y firme la personalidad de las partes. Con fundamento en el artículo 457 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, este tribunal exhorta a las partes a privilegiar una solución conciliatoria. Se concede el uso de la voz a la parte actora. Se concede el uso de la voz a la parte demandada. Sí, su señoría, durante meses intenté llegar a un acuerdo con el demandado para la reparación de los daños ocasionados a mi inmueble. Sin embargo, nunca obtuve una respuesta favorable. Mi propuesta consiste en que el demandado cubra la totalidad de los daños ocasionados, conforme al dictamen pericial. Se concede el uso de la voz a la parte demandada. Solicito que quede asentado que esta parte legaliza y llanamente la responsabilidad atribuida. Se tiene por hecha su manifestación y toda vez que no exista voluntad conciliatoria entre las partes, se declara cerrada esta etapa y continuamos con el procedimiento. Se concede el uso de la voz a la parte actora. Su señoría, proponemos como hechos no controvertidos los siguientes. La colindancia entre los inmuebles de las partes, que el demandado inició trabajos de construcción en fecha de 10 de junio del 2025, la existencia física de grietas y daños visibles en los inmuebles de la actora. Se concede el uso de la voz a la parte demandada. Con fundamento en el artículo 462 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se tiene como hechos no controvertidos, primero, la conciliación entre la colindancia entre los inmuebles, el inicio de la construcción por parte del demandado en fecha 10 de junio del 2025 y la existencia material de los daños en el inmueble de la actora. Queda sujeto a debate el anexo causal entre la obra y los daños reclamados. Se procede al análisis de las pruebas ofrecidas por las partes. Por la parte actora, se admite la documental pública consistente en escritura pública número 2857645. Se admiten las documentales privadas consistentes en fotografías y presupuestos de reparación. Se admiten la inspección judicial. Se admiten la prueba pericial en ingeniería civil. Se admite las testimoniales a cargo del ciudadano Roberto Cruz Santillán y la ciudadana Laura Contreras Duarte. Por la parte demandada, se admiten
las licencias de construcción y bitácora de obra. ¿De acuerdo? Se concede el uso de la voz a las partes respecto al auto admisorio. Señoría, esta representación formula objeción respecto al alcance probatorio de la testimonial, ofrecido por la parte actora, toda vez que el testigo carece de conocimientos técnicos para emitir conclusiones estructurales. Objeción, su señoría. El testigo fue ofrecido únicamente para declarar sobre hechos percibidos directamente sobre sus sentidos. Se admite parcialmente la objeción. El testigo únicamente podrá declarar respecto a los hechos que le consten de manera directa, reservando el alcance probatorio para el momento de dictar la sentencia. ¿De acuerdo? No habiendo más manifestaciones, se declara cerrada esta etapa. Con fundamento en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se señala las 11 horas del día 22 de junio del 2026 para celebrar la audiencia de juicio. Las partes quedan legalmente notificadas en este acto. No habiendo otro asunto para tratar, se declara concluida la presente audiencia preliminar. Siendo las 11:45 horas del día 20 de mayo del 2026, se da por concluida la audiencia preliminar y se cierra la grabación. Buenos días. Se inicia la grabación correspondiente a la audiencia de juicio dentro del expediente 319-2026. Se solicita a los presentes ponerse de pie para recibir a la jueza Giovanna Salazar. Buenos días, tomen asiento. Con fundamento en el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se declara abierta la audiencia de juicio. Solicito a la secretaria informe sobre la comparecencia de las partes y testigo. Doy cuenta a su señoría que se encuentran presentes la parte actora Ana Gallegos Fuentes, acompañada de su abogado Juan Pérez López, la parte demandada Francisco Moragante, acompañado de su abogado Alejandro Gil Torres, así como el testigo Roberto Cruz Santillán. Hágase pasar al testigo Roberto Cruz Santillán. Ciudadano Roberto Cruz Santillán, ¿protesta conducir con la verdad en todo lo que manifieste en este tribunal? ¿Ha percibido de que de no hacerlo podría usted incurrir en una responsabilidad penal? Sí, protesto. Queda legalmente protestado. Se concede el uso de la voz a la parte actora para el desahogo de las pruebas testimoniales. Diga al tribunal su nombre y ocupación. ¿Conoce usted a la actora Ana Gallegos Fuentes? Sí, es mi vecina desde aproximadamente hace 10 años. ¿Observó las obras realizadas por el demandado? Sí, observé excavaciones profundas, maquinaria pesada y vibraciones constantes durante varios días. ¿Y qué ocurrió posteriormente? Comenzaron a aparecer grietas y desprendimientos en la casa de la señora Ana. Objeción, su señoría. La pregunta es imprecisa. Improcedente. El testigo está narrando hechos percibidos directamente. Continúe, por favor. ¿La actora realizó reclamaciones al demandado? Sí, yo fui testigo. En varias ocasiones le pidió revisar los daños y detener las excavaciones. Se concede el uso de la voz a la parte demandada para contrainterrogatorio. ¿Cuenta usted con conocimientos técnicos en ingeniería o construcción? No. Entonces, ¿usted no puede determinar técnicamente qué originó los daños? No técnicamente, pero los daños aparecieron mientras realizaban las excavaciones. Objeción. El testigo emite conclusiones. Si no hay más preguntas por el abogado de la parte demandada, damos por finalizado el testimonio del señor Roberto Cruz Santillán y continuamos con el siguiente testigo. Por favor, hágase pasar a la testigo Laura Contreras Duarte. Señora Laura Contreras Duarte, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Abogada de la parte actora, tiene el uso de la voz para su interrogatorio directo. Gracias, su señoría. Señora Laura, para efectos del registro, ¿podría indicarnos dónde se encontraba usted
la noche del 15 de agosto del 2025. Me encontraba en mi domicilio, que está justo frente a la casa de la señora Ana y la obra del señor Francisco debido a la tormenta de esa noche. Estaba asomando por la ventana vigilando que mi propia entrada no se infundara. ¿Qué pudo percibir respecto a las medidas de seguridad de la obra colindante esa noche? La precaución que la excavación que había hecho, que era enorme, no tenía ningún tipo de muro de contención ni protección. Era solo un hoyo gigante pegado a la barda de la señora Ana. Con la fuerza de la lluvia, la tierra empezó a deslavarse viciadamente. ¿Qué observó usted específicamente sobre el flujo del agua? Acomodada en la zanja de la obra, al no tener salida ni contención, empezó a buscar causa hacia los cimientos de la casa de Ana. Se formó un remolino de lava que se filtraba directamente por debajo de su barda perimetral. Era una cascada de agua sucia entrado a su propiedad. ¿Y qué sucedió la mañana siguiente? Como estaba Ana, su sótano tenía casi medio metro de agua, dudosa sus muebles, una lavadora y varios archivos estaban flotando, pero lo más grave es que el patio trasero presentaba un hundimiento. El piso de cemento se había tronado y se veía el hueco donde la tierra se había ido con el agua de la obra. ¿Observó usted alguna reacción por parte de los encargados de la obra ante este desastre? Tarde, cuando vieron el desorden, solo mandaron a 2 trabajadores a poner unos plásticos negros y un poco de arena, pero ya para que sí el daño ya estaba adentro de la casa y el suelo ya se había movido. Efectivamente, su señoría. Señora Laura, usted menciona que era una noche de tormenta y que había poca visibilidad, ¿es correcto? Fuerte, pero el alumbrado público de la calle y las luces de seguridad de la misma obra me permitían ver perfectamente lo que pasaba. Usted puede asegurar sin perito que el agua que entró al sótano venía exclusivamente de la obra y no de una falla en el drenaje público de la calle. Somos las vecinas y nos apoyamos, pero mi único interés es que se haga justicia, porque lo que le pasó a ella no nos pudo pasar cualquiera de nosotros por la irresponsabilidad de esa construcción. No más preguntas, señoría. Muy bien, continuamos con el desahogo de la prueba pericial. Se da cuenta del dictamen pericial en Ingeniería Civil. El perito ingeniero Carlos Martínez Ruiz rectifica su dictamen donde concluye
que existe un nexo causal directo entre las excavaciones sin muros de contención y el asentamiento diferencial del inmueble de la parte actora, la señorita Ana Gallegos. ¿Existe alguna observación técnica? Señoría, objetamos el dictamen porque el perito no analizó la antigüedad de las tuberías de la actoría, las cuales pudieron tener fugas previas que reblandecieron el suelo. Su objeción queda asentada para la valoración final. ¿De acuerdo? Se declara desahogada la prueba pericial. Concluido el desahogo probatorio, se concede el uso de la voz a las partes para formular sus alegatos finales, por favor. Quedó acreditado mediante las pruebas testimoniales, documentales y presenciales la existencia del daño, así como el nexo causal entre las excavaciones realizadas por el demandado y los afectados estructuralmente sufridos por el inmueble de mi representada. Esta defensa considera que no existe prueba plena y objetiva que demuestre que los daños reclamados tengan origen directo en las obras realizadas por mi representado. Por lo tanto, solicitamos que se absuelva al demando de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Muy bien, se procede a dictar sentencia. Una vez analizadas las pruebas desahogadas y valoradas conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica, este tribunal acredita la acción intentada por la parte actora. Las pruebas testimoniales vinculadas con las documentales exhibidas permite concluir la existencia del daño y el nexo causal entre las obras realizadas por el demandado y las afectaciones sufridas por el inmueble de la actora. Primero, se declara procedente la acción de responsabilidad civil extracontractual promovida por Ana Gallegos Fuentes. Como segundo punto, se condena al demandado Francisco Moragante al pago de 115,000 pesos por concepto de reparación íntegra de los daños. Como siguiente punto, se condena al pago de gastos y costas procesales. Se ordena implementar medidas de seguridad estructural inmediata y, por último, en caso de incumplimiento, procederse conforme a las reglas de ejecución forzada. Notifíquese y cúmplase. Con esta resolución queda concluida la presente audiencia. Siendo la 1:10 del día 22 de junio del 2026, se da por concluida la audiencia del juicio y se cierra la grabación.